Buenos días. Buen día, doctor. Ya. El día de hoy, como ayer quedamos, vamos a hablar ahora sobre la farmacología de los antagonistas. Ustedes han visto la fisiología, la fisiofarmacología de la utilidad que se tiene para estudiar el, lo fisiológico, lo normal, ¿no? de los fármacos y de las sustancias endógenas que tenemos en nuestro organismo. Por lo tanto, deben acordarse bien cuáles eran esos efectos de los fármacos y efectos de las neurotransmisores endógenos que teníamos en la parte adrenérgica. Vamos a empezar la farmacología del sistema nervioso autónomo. El concepto de los antagonistas adrenérgicos, ¿no? Vamos a hablar sobre la afinidad de los fármacos, o sea, su máximo efecto, pero sin eficacia. O también llamamos como antagonistas alfa o beta, que impiden que el neurotransmisor, la adrenalina o la noradrenalina, que puedan actuar. Por lo tanto, los antagonistas adrenérgicos son fármacos que actúan en los órganos efectores del sistema nervioso simpático. Van a bloquear los efectos producidos tanto por el estímulo de las fibras adrenérgicas como la administración de fármacos adrenérgicos exógenos. Por lo tanto, son liberadas y actúan en receptores específicamente de membrana, especialmente a nivel de los receptores alfa 1. También va a actuar en los receptores alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Los betas, ¿no? Antagonistas, los receptores beta, ¿no? Vamos a ver en forma general. El principal representante es el propanolol, ¿no? La clasificación se da de acuerdo a los receptores que bloquean. Los receptores que bloquean receptores alfa, receptores beta, ¿no? Más importantes, y los bloqueadores de receptores alfa y beta. Y entonces el bloqueo de estos receptores, al unirse, la afinidad va a disminuir. Y también no va a haber eficacia, o también va a antagonizar estos receptores alfa o beta, lo que impide que el neurotransmisor, la adrenalina o noradrenalina, puedan actuar. Si hacemos un recuerdo, ¿no?, de la biosíntesis y del ciclo metabólico de la norepinefrina. Punto de partida, la tirosina, ¿no?, por acción de la tirosinasa hidroxilasa se forma dopa, la dopamina hidroxilasa se forma dopamina, por la descarboxilasa, ¿no?, se va a formar dopamina y al final va a producirse adrenalina, noradrenalina, la cual se va a guardar en las vesículas, ¿no?, la formación de vesículas, y estas van a ser eliminadas al exterior a través de los canales o acción del calcio. Una vez que se eliminan al espacio intersináptico, va a haber la metabolización, la destrucción o también la recaptación en su forma total a través de los alfa 2 o beta 1, a través de estas proteínas G inhibitorias, la heliciclasa, el ATP y la fosfocinasa A, que va a hacer que haya mayor ingreso de calcio y este calcio no se ocupe de la liberación de los neurotransmisores nuevamente. Y asimismo el metabolismo a través de la MAO y la COM, ¿no?, que hemos estudiado ya. Es un pequeño resumen, ¿no? Y el bloqueo que se va a hacer
es en la estructura de la membrana postsináptica, ¿no? Como el prazosín, el torazosín, toxazosín, tanzulolín, en los beta, ¿no? Principalmente el propanolol. Y entonces hacemos una clasificación de los antagonistas de receptores adrenérgicos. Antagonistas de receptores alfa, tenemos selectivos, no selectivos, ¿no? Dentro de los selectivos, alfa 1, perdón, selectivos para el alfa 1, selectivos para el alfa 2. La selectividad de los fármacos, ¿no? Especialmente la fenoxibenzamida y la fentolamina, ¿no? En relación a los selectivos, nitrazocin, trazocin, etc., ¿no? Hay unas diferencias en que algunos de estos fármacos también van a ser de no selectivos en los receptores alfa 1 o alfa 2. Es importante tener ese conocimiento para ver qué acción cumplen los fármacos sobre los tipos de receptores. Los antagonistas de los receptores beta de la primera generación, los no selectivos, ¿no? Especialmente el propanolol, ¿no? El timolol, el mandolol, no selectivos por beta 1 de segunda generación, el acebutol, ¿no? El tenolol, principalmente, y de la tercera generación, ¿no? Carteolol, carvedilol, y con selectividad por beta 1 de la tercera generación, betaxolol, ¿no? Es el principal. Entonces los receptores adrenérgicos alfa median muchos de los efectos importantes de las catecolaminas endógenas. Eso está claro. Entonces las reacciones de relevancia clínica van a incluir contracción de la musculatura lisa arterial y venosa, mediada por los receptores alfa 1. Y entonces vemos que en el aparato cardiovascular, ¿no? Los receptores alfa 1, vamos a ver que va a reducir, ¿no? El lumen, por lo tanto, en el alfa 1, las propiedades de vasoconstricción, ¿no? Se va a provocar una vasodilatación arterial y venosa. Y si vamos a ver una vasodilatación arterial y venosa, va a reducir la presión arterial y por lo tanto reduce la resistencia vascular periférica. Entonces van a participar en esta supresión de emisión de impulsos simpáticos al incrementar el tono vagal. Y aquí va a facilitar la agregación plaquetaria. Por lo tanto, la inhibición de la descarga de noradrenalina, ¿no? Y acetilcolina desde las terminaciones nerviosas y la regulación de los efectos metabólicos. Así vemos a nivel cardiovascular también en el alfa 2, que es presináptico. Acá vamos a ver cómo inhibe la descarga de noradrenalina, ¿no? Que provoca hipertensión arterial. Por lo tanto, sí, hay acción sobre los alfa 2, que trabaja con las proteínas G inhibitorias, ¿no? Vamos a ver cómo es que participa en esta acción. A nivel de gen urinario, ¿no? Vamos a ver la contracción de la musculatura lisa vesical y también del esfínter en la base de la vejiga urinaria y en la próstata. Uno de los tratamientos
de la hipertrofia del niño de próstata como reducción de tamaño en los receptores alfa 1. A nivel del páncreas, vamos a ver en los receptores alfa 2 que aumenta la liberación de noradrenalina y la estimulación de los receptores beta 1 prosinápticos. Esto es en el corazón y las células justaglomerulares. Como ven entonces, estos efectos de la supresión de la secreción de estos neuroreceptores en la parte metabólica principalmente, en la secreción de insulina y la inhibición de la lipólisis. También vemos que los receptores alfa 2 van a mediar, ¿no?, también la contracción de algunas arterias y venas. Es importante hacer la diferencia en los receptores alfa 1 y alfa 2. En los antagonistas adrenérgicos alfa 2, los receptores adrenérgicos tienen una función importante en la regulación de la actividad del sistema nervioso simpático. Va a haber una regulación a nivel periférico como a nivel central. Hemos mencionado también que la activación de los receptores alfa 2 presináptico van a inhibir la descarga de noradrenalina desde las terminaciones nerviosas simpáticas periféricas. Por lo tanto, la activación de los receptores alfa 2 de la región ponto-bulbar del sistema nervioso central va a haber una inhibición de la actividad de este sistema nervioso simpático y va a originar una disminución de la presión arterial. Estos receptores constituyen un sitio de acción de los fármacos, así como también como sobre los receptores la acción de un fármaco como es la clonidina. Vamos a empezar con un antagonista de no selectivo de alfa 1, alfa 2, que es la fenoxibenzamida. La fenoxibenzamida, ¿no?, el fármaco que inhibe la captación de catecolaminas. Esta inhibición de catecolaminas va a hacerlo tanto en las terminaciones nerviosas adrenérgicas como en los tejidos extraneuronales. Además, va a bloquear los receptores adrenérgicos alfa. Las aloalquilaminas beta sustitutivas van a inhibir con carácter irreversible la secreción también que vemos, ¿no?, de la 5-hidroxitriptamina, ¿no?, y la histamina. Por lo tanto, los efectos farmacológicos es un bloqueo irreversible de los receptores alfa 1 y alfa 2. Otro efecto farmacológico en el músculo liso va a disminuir la resistencia periférica. Y si disminuye la resistencia periférica, habrá o no vasodilatación. Por lo tanto, va a aumentar el gasto cardíaco por estimulación simpática. Asimismo, va a provocar la hipotensión ortostática, ¿no? Esta hipotensión ortostática, al momento de ponerse de pie, ¿no?, depende del fármaco. Es importante ver en los pacientes e indicarles cuáles son los efectos secundarios o efectos colaterales de este fármaco. La activación de estos receptores alfa 2, ¿no?, en la región ponto-bulbar, ¿no? La cenibida es probablemente menor de 24 horas. Sin embargo, como el fármaco inactiva con carácter irreversible a los receptores adrenérgicos, especialmente los receptores adrenérgicos alfa,
La duración de ese efecto dependerá no solo de la presencia del fármaco, sino de la tasa de síntesis de receptores adrenérgicos alfa. La aplicación terapéutica, especialmente en el feocristoma, ¿no?, en los tumores de la médula suprarrenal y las neuronas que secretan catecolaminas. En anestesiología, por ejemplo, cuando encontramos este aumento de secreción de catecolaminas, ¿no?, vamos a ver que las dosis, ¿no?, vamos a disminuirlas de 10 miligramos, que es 2 veces por día, máximo 40 a 120, y tres semanas antes de la intervención quirúrgica, ¿no?, estas dosis por el aumento de secreción de catecolaminas, por lo tanto aumento de la presión, y este fármaco renal nos va a ayudar bastante. En los efectos adversos, la hipotensión postural, ¿no?, que va a provocar al momento de ponerse de pie, aunada a la taquicardia y probablemente también las arritmias. Asimismo, este fármaco, en su efecto adverso, hay una congestión nasal, ¿no?, dista la vasodilatación, dista por lo menos a nivel de las glándulas, ¿no?, y también va a tener una actividad inmunitaria. La fenoxibenzamina y la fentolamina, como la tolazolina, ¿no?, han tenido gran trascendencia para definir la importancia de los receptores alfa en la región cardiovascular. A veces se les conoce como los bloqueadores alfa clásicos, para diferenciarlos de los compuestos de obtención más reciente, como la prazosina y sus derivados. Y sus efectos farmacológicos son los bloqueos de los receptores alfa 1 y alfa 2, justamente antes de la acción del neurotransmisor de la norepinefrina, la epinefrina, sobre su receptor alfa 1 o alfa 2. El bloqueo de los receptores también de la serotonina, la 5-hidroxicristalina, también la liberación de histamina por los mastocitos. Asimismo, también el bloqueo de los canales de potasio. En la histamina, veamos nosotros que va a inhibir de carácter irreversible. Vemos también la acción de la acetilcolina. La semivida es probablemente menor de 24 horas. Sin embargo, como el fármaco inactiva con carácter irreversible los receptores adrenérgicos alfa, la duración de sus efectos va a depender no solo de la presencia del fármaco, sino de la tasa de síntesis de receptores adrenérgicos alfa. Por lo tanto, los efectos farmacológicos, si tenemos en cuenta, ¿no?, estas acciones, vamos a ver, ¿no?, que la aplicación terapéutica en el feocromocitoma, ¿no?, que hay segregación de catecolaminas, en la hipertensión arterial. La tolazolina estimula la secreción de las glándulas salivales, las glándulas lagrimales y también las glándulas sudoríparas. No se conocen actualmente las propiedades farmacocinéticas de la fentolamina, aunque el fármaco se metaboliza en grado muy extenso. Los efectos adversos de la fentolamina: hipotensión, va a bajar la presión arterial por bloqueo de estos receptores alfa, por bloqueo de las resistencias
periféricas. Por lo tanto, si hay una hipotensión, va a haber una taquicardia, ¿no? Porque no hay sangre o nutrientes en los tejidos. Por lo tanto, va a haber una taquicardia compensada la hipotensión, falta del reflejo simpático por bloqueo de los receptores alfa, y también se va a provocar arritmias, se va a provocar isquemia cardíaca por falta de estos nutrientes, dolor abdominal, náuseas, ¿no? Y también puede provocar hasta úlceras gastrointestinales. El prazosin es un derivado quinasolínico, ¿no?, desarrollado en la década del 60. Es un antagonista alfa 1, es de origen sintético, ¿sí?, y no existe en la naturaleza. El terazosin, ¿no?, así como el taxosin, talmulosin, alfuzosin, son derivados del prazosin. Estos son desarrollados más o menos en la década del 80, estos derivados, y se diferencian del mismo en la duración del tiempo de acción farmacológica. Estos dos últimos, el tamusolin y alfuzosin, se diferencian de los anteriores por presentar mayor afinidad al receptor alfa 1A, de localización preferencial, donde hay una mayor densidad de estos receptores, va a ser en la próstata, en la cápsula prostática, en la uretra prostática, cuello de la vejiga. Por lo demás, son drogas de efectos similares. La acción farmacológica, ¿no?, vamos a ver en la parte postsináptica de la acción sobre los receptores alfa 1, A, B y D. Alfa 1A, alfa 1B y alfa 1D son 1000 veces mayores que los alfa 2. Hay que tener en cuenta esto del proceso para ver sus acciones farmacológicas, ¿no? En los bloqueos de los receptores alfa 1, en las arteriolas y venas, en la piel, mucosas y en las vísceras. Por lo tanto, si hay un bloqueo de los receptores alfa 1, siempre vamos a ver una disminución de la resistencia vascular periférica y disminución del retorno venoso, puesto que hay una vasodilatación, ¿no?, encharcamiento, ¿no? Por lo tanto, en esta acción, en la práctica, nosotros vemos esta disminución, por lo tanto tenemos que aumentar los límites. No aumenta la frecuencia cardíaca en el prazosin, ¿no? Hay una hipotensión ortostática, no va a haber efectos, o si hay, son mínimas sobre los efectos del alfa 2. No va a haber un reflejo de liberación de catecolaminas. Su farmacocinética, su absorción es buena por vía oral, la biodisponibilidad del 50-70%, tiene una buena distribución, la unión a proteínas plasmáticas en la farmacocinética. El metabolismo es hepático, tiene efecto del primer paso, el 50%, tanto en la fase 1 como en la fase 2. La excreción es renal. El tiempo de día medio de 2 a 3 horas y la duración del efecto máximo, del efecto mínimo, el efecto máximo y el tiempo es de 4 a 6 horas. El prazosin también, dentro de sus acciones farmacológicas, ya en el sistema nervioso central, va a bloquear la función varorefleja. Que hemos estudiado en el sistema nervioso central, ¿no?, esa función varorefleja en los varoreceptores.
reduce el colesterol, ¿no? La lipoproteína LDL y los triglicéridos. Aumenta el colesterol y también las lipoproteínas HDL. Por lo tanto, en la terapéutica, ¿no? Vamos a dar en la hipertensión arterial 1 miligramo al acostarse, ¿sí? Antes de acostarse. En la hipertrofia benigna de próstata, dosis entre 1 y 5 miligramos 2 veces al día. Como efectos adversos, estamos viendo que provoca una disminución de la resistencia periférica, vamos a tener una hipotensión. Si no hidratamos al paciente, vamos a tenerlo con síncopes de 30 a 90 minutos, ¿no? Por interno. Asimismo, si no hay una buena circulación cerebral, vamos a tener mareos, cefaleas, las cefaleas de tipo vasodilatador de los vasos cerebrales, y también se va a propender a las náuseas y probablemente también en al vómito. Y el teresosin, antagonista alfa 1, ¿no? Tiene un efecto apoptótico de los dos fármacos. Al parecer se vincula con una fracción quinazolónica y no con un antagonismo del receptor alfa 1. Dentro de sus acciones farmacológicas, vamos a ver que es un antihipertensivo, ¿no? Justamente con acción en los vasoreceptores centrales, ¿no? O periféricos, y luego a los centrales, vamos a tener la acción farmacológica como antihipertensivo. En la hipertrofia benigna de próstata, ¿no? En el tejido prostático, en el tejido urinario, contienen fibras musculares lisas, las que se pueden relajar, ¿no? Porque tienen receptores alfa 1, ¿no? Que las van a contraer. Pero al quitar este fármaco antagonista alfa 1, ¿no? Se va a relajar, ¿no? Y va a aparecer la elección. Si bien es cierto, es una acción alfa, ¿no? Pero también regulada y controlada por los sistemas parasimpáticos. La tamsulosina, un antagonista no quinesiológico de los receptores alfa 1, no va a producir la apoptosis comentada. Vamos a tener que solo alrededor del 10% de la terazosina se excreta sin cambios en la orina. Por lo tanto, se va a recomendar una primera dosis inicial, ¿no? De 1 miligramo. La administración va a ser por vía oral. La biodisponibilidad es alta, del 90%. El tiempo de semivida, ¿no? A 12 horas hasta las 18 horas. Por lo tanto, se puede dar este miligramo al día en dosis inicial, y las dosis se definen en dirección ascendente, según sea la reacción terapéutica, y puede requerirse hasta 10 miligramos al día para obtener un efecto máximo en la hipertrofia de próstata benigna. Los efectos adversos, vamos a tener la hipotensión ortostática, ¿no? Que en estos pacientes va a ser mascada en los primeros días de la administración. La aplicación terapéutica, la dosis inicial de 1 miligramo, máximo a 10, hasta las dos últimas. Administración principalmente en la noche acostado, ¿no? Y evitar la hipotensión ortostática. No poner al paciente en forma brusca de pie. El efecto adverso también va a haber una eyaculación anormal.
En esos efectos se va a hacer la aplicación terapéutica. No olvidarse que es menos potente que la prazosin, ¿no? La biodisponibilidad, un 90%, el tiempo de vida media de 12 horas, ¿no? Mayor solubilidad en agua. Asimismo, también es bueno conocer que la distribución en la farmacocinética es muy buena. También es bueno conocer que el metabolismo es hepático, tiene efecto del primer paso, en la primera fase, en la segunda fase. Y la excreción va a ser renal. La doxazosin es un antagonista alfa 1. La doxazin o cardura es otro análogo estructural de la prazosina. También es un agonista altamente selectivo de los receptores alfa 1. La doxazocin, ¿no?, es un bloqueador de los receptores alfa 1. No es selectivo si es al A, al B o al D. Más comúnmente es utilizado en la hipertensión arterial. Por lo tanto, la terapéutica, ¿no?, en la primaria, por ejemplo, en la hipertensión arterial, en insuficiencia cardíaca congestiva, donde vamos a tener una reducción de la precarga y la postcarga, ¿no?, que es lo que se logra cuando la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no?, es aguda, ¿no? Pero lo que vamos a tener acá es aumento del gasto cardíaco y una reducción de la congestión pulmonar. También la terapéutica es en la hiperplasia femenina. También va a tener otro efecto que mejora el perfil lipídico, ¿no?, en el metabolismo de la glucosa e insulina. En las reacciones adversas de este fármaco, tiene fenómenos de la primera dosis: la hipotensión postural, el síncope de 30 a 90 minutos. Posteriormente, el paciente va a presentar cefaleas que pueden llegar al vértigo, mareo, somnolencia y náuseas. En la doxazin, la mayor parte de sus metabolitos se elimina por vía rectal, por el excremento. Por lo tanto, si este fármaco, ¿no?, que estamos utilizando, va a ser las razones para el uso del bloqueo selectivo alfa 1 y va a provocar una balanceada dilatación arterial y venosa. Por lo tanto, vamos a tener una disminución del retorno venoso y una disminución de la resistencia periférica. Pero, como habíamos dicho, sin aumento del gasto cardíaco. La fenoxibenzilamina ya es un antagonista de acuerdo a la clasificación, ¿no? Es un antagonista alfa no selectivo, alfa 1 y alfa 2. Este fármaco va a provocar una disminución de la presión arterial. Por lo tanto, va a haber una hipotensión postural y esta va a ser por antagonismo de la vasoconstricción compensadora que se va a dar, ¿no?, en el organismo. Entonces va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca. La hipotensión, incremento en la frecuencia cardíaca, por lo tanto tiene que tener, lo va a ver con el gasto cardíaco. La fenoxibenzilamina va a minimizar la contracción y la lesión del miocardio, ¿no?, a reducir la resistencia periférica. En los usos del fármaco se utiliza
en el tratamiento, en la terapéutica de feocromocitoma, ¿no? De periodos cortos, controlando las crisis graves de hipertensión arterial, que son provocadas por el exceso de liberación de colágeno perdón, en el feocromocitoma. Se inicia con 10 miligramos, 2 veces al día, y un máximo de 40 a 100 miligramos, ¿no? Por día, de acuerdo a cómo nosotros veamos el tratamiento. Otros fármacos, ¿no? De antagonistas alfa-adrenérgicos, ¿no? Como los alcaloides de carnazol de centeno, la ergotamina, la ergonovina, ¿no? Que su efecto farmacológico son bloqueo de los receptores alfa-1, ¿no? Bloqueo de la 5-hidroxicitidina, por lo que poseen muchos efectos adversos en el sistema nervioso central, en el músculo liso. Va a convertir la reacción presora de la adrenalina en depresora. Va a bloquear la acción de la adrenalina. Y si hay un bloqueo de la adrenalina, va a haber un aumento de la presión arterial por esa vasoconstricción. Esa es una vasoconstricción a nivel periférico. Mayor va a ser en los vasos postcapilares. La aplicación de estos fármacos aumenta la contracción primaria del útero postparto. La ergonovina útil también es en la jaqueca, ¿no? En los dolores tipo migraña, cefaleas migrañosas. La metilergonomina también se usa en hemorragias postpartos, ¿no? Va a bloquear los receptores alfa 1 y no va a dejar que siga la hemorragia. En grados variables, los agentes mencionados actúan como agonistas o antagonistas parciales a nivel de los receptores alfa. También va a actuar en los receptores como agonistas o antagonistas y los receptores dopamínicos, dopaminérgicos, y también en los receptores de la serotonina, de la 5-hidroxidrotamina. El uso clínico de los antagonistas alfa-1 en las urgencias hipertensivas debidas a agonistas alfa, el feocromocitoma, ¿no? Que provoca la hipertensión crónica. Uso clínico también en enfermedades vasculares crónicas, especialmente en el síndrome de Raynaud, ¿no? En las obstrucciones urinarias, ¿no? Por hipertrofia prostática, en las disfunciones sexuales, ¿no? Donde se realizan inyecciones directas en el pene, ¿no? Inyecciones de fentolamina y papaverina. En los alfa-2, sus usos clínicos, la gliendina va a incrementar la libido y mejora la disfunción eréctil. La dosis de 5 a 15 miligramos cada 8 horas. Otros antagonistas alfa-adrenérgicos. Hay drogas como el labetalol y el carvedilol, ¿no? Que son beta bloqueantes, no selectivos, y han demostrado selectividad antagonista alfa-1. La potencia de bloqueo del alfa-1 del labetalol es del 10%, comparada a lo bloqueante alfa no selectivo. La indoramina, bloqueador alfa-1, también bloquea la serotonina, la histamina y se da en el tratamiento de la hipertensión arterial. Asimismo, el labetalol, como un bloqueador beta, ¿no? Y alfa-1, también se da en la hipertensión arterial. La kenanserina, antagonista alfa-1 y de la 5-hidroxitriptamina, la serotonina,
el tratamiento de hipertensión arterial. El urapiridol, antagonista alfa 1, periférico, tratamiento de la hipertensión arterial. Como ven, estos fármacos alfa-adrenérgicos, todos son tratamientos selectivos en la hipertensión arterial. Su acción es sobre los alfa. Y el efecto beta bloqueante no selectivo del carvedilol, su potencia bloqueante alfa 1 es más débil que la del labetalol. Los antagonistas competitivos de los receptores adrenérgicos beta o los bloqueadores beta. Estos fármacos han recibido una enorme atención clínica por su eficacia para tratar la hipertensión. Estos fármacos también tienen que ver con el tratamiento de la cardiopatía isquémica. También tienen que ver con la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Y en el tratamiento de algunas arritmias. El bloqueo, ¿no?, en la membrana postsinaple. En los bloqueadores de receptores alfa, las fórmulas estructurales de algunos antagonistas de receptores beta, ¿no?, las semejanzas estructurales entre agonistas y antagonistas, vamos a ver que actúan en los receptores mencionados mayores, ¿no?, que las que hemos visto, que las que privan entre agonistas y antagonistas de receptores alfa. Hay una sustitución del grupo isopropilo u otra fracción voluminosa del nitrógeno amínico que va a facilitar la interacción con los receptores beta. Así tenemos los inespecíficos, el propanolol, el timolol, nanolol, tinolol. El propanolol es un antagonista de los receptores beta competitivo que se ha seguido, ¿no?, el prototipo con el cual se comparan otros productos de iguales características. Timolol, nanolol, tinolol. Es posible, entre estos vamos a diferenciarlos, algunos antagonistas beta más que otros, por estas propiedades. Afinidad relativa por los receptores beta 1 y beta 2. Actividad simpático-mimética intrínseca, el bloqueo de los receptores alfa. Diferencias también vamos a verlas en la liposolubilidad y la capacidad de inducir vasodilatación y también sus propiedades farmacocinéticas. En segundo lugar, la selectividad de los receptores beta 1, cardioselectivos, el atenolol, el propanolol y bisoprolol. Se advierte una tolerancia amplia por la naturaleza de la fracción aromática en los antagonistas de receptores beta no selectivos. Sin embargo, es mucho más limitada la tolerancia estructural de los antagonistas selectivos del beta 1. Los principales efectos, ¿no?, en el aparato cardiovascular, en el corazón, en el beta 1, donde tenemos aumento del ANT cíclico. Al estar bloqueado, este va a reducir la frecuencia cardíaca. Hemos dicho que la acción es netamente sobre las arritmias cardíacas. Disminuye la fuerza de contracción, puesto que está bloqueado el ANT cíclico. Y si no hay fuerza de contracción, vamos a ver que el volumen minuto o el gasto cardíaco va a disminuir. Va a disminuir el trabajo cardíaco en kilogramos minuto.
¿no? El inotropismo cardíaco va a reducir, puesto que está bloqueado el ANP cíclico, y no va a haber ese inotropismo positivo. Por lo tanto, va a disminuir el consumo de oxígeno. Si nosotros controlamos en estos bloqueadores de receptores beta en el aparato cardiovascular, va a ser útil en pacientes con coronarias estrechas, con coronarias obstruidas parcialmente, ¿sí? Por lo tanto, no va a convenir, ¿no?, la taquicardia, como hemos visto con otros fármacos adrenérgicos. Mejora el desbalance entre la necesidad de oxígeno y el miocardio y el aporte, el ingreso de oxígeno a las coronarias. Esto especialmente en anginas de pecho. Pero tener en cuenta que no nos sirve para las crisis que vamos a tener en estos pacientes. Y asimismo, en el corazón va a disminuir la velocidad de conducción, especialmente en el nódulo auriculoventricular, lo que enlentece la frecuencia cardíaca a 50 latidos por minuto. Y vamos a tener un bloqueo auriculoventricular, dependiente de la parte izquierda del corazón. Vamos a advertir que estos fármacos tienen una tolerancia muy amplia. Sin embargo, es mucho más limitada la tolerancia estructural de estos antagonistas selectivos beta 1. En el aparato cardiovascular también vamos a ver una alteración del automatismo ventricular. Van a reducir las arritmias cardíacas, tiene efecto anestésico local y disminuye el intercambio iónico a través de la membrana. Es lógico, ¿no? La hipermeabiliza bloqueando la bomba de sodio-potasio. Por lo tanto, el potencial de acción va a estar disminuido. Y si el potencial de acción está disminuido por el bloqueo de la bomba de sodio-potasio, hace que el automatismo disminuya y haya un efecto antiarrítmico, que puede ser desde una bradicardia a un tipo de alteración antiarrítmica en los efectos, especialmente los ventrículos. Asimismo, también va a disminuir la presión arterial, pero esta disminución es moderada. A veces podemos necesitar otro antihipertensivo. Especialmente tenemos que pensar en los vasoreceptores centrales, los que van a recibir una información de la disminución, ¿no?, de la presión a través de los vasoreceptores periféricos. Entonces vamos a tener que hay una disminución del volumen minuto. En esta disminución del volumen minuto, que se va a deber a esta disminución moderada del antihipertensivo, va a impedir la liberación de renina por el riñón, ¿no?, a nivel del aparato intracelular. Por lo tanto, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a estar comprometida. Solo se da en los fármacos que llegan al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, donde va a disminuir los impulsos simpáticos que vienen desde el encéfalo a la periferia, produciendo vasodilatación, ¿no?, especialmente en las acetilcolinas sobre los receptores nicotínicos de la parte del sistema nervioso simpático. En la insuficiencia cardíaca congestiva, falla el ventrículo, también va a fallar la bomba, ¿no?,
va a haber una hiperactividad simpática, es útil inicialmente, pero lo que tenemos que tener en cuenta es el consumo de oxígeno, que va a ser más. También hay efectos metabólicos, ¿no?, sobre estos efectos de la adrenalina. Ya habíamos visto, ¿no?, en la glucogenólisis hepática, en la adrenalina, efectos beta, ¿no? Entonces va a estar bloqueada la glucogenólisis hepática. La glucogenólisis muscular, por tanto, no habrá hiperglicemia. Cuando un paciente con diabetes, especialmente la de tipo 2, recibe insulina, se expone a que disminuya la glucosa y aparecen los síntomas mediados por los receptores beta. Es importante en el tratamiento de estos bloqueadores de receptores beta tener en cuenta, ¿no?, la acción de la insulina. Cuando recibe el paciente insulinas más propranolol, la glucosa baja, ¿no?, y entonces el mismo organismo de compensación usa el glucógeno. Esto nos va a llevar a frenar la lipólisis inducida por adrenalina. Por lo tanto, vamos a tener menor cantidad de ácidos grasos en la sangre porque no se va a desdoblar los triglicéridos. Por lo tanto, el uso crónico de beta bloqueadores, en especial de estos bloqueadores inespecíficos, van a elevar los triglicéridos en sangre, van a reducir el colesterol ligados a estas lipoproteínas de alta densidad. El uso de cardioselectivos va a aumentar los triglicéridos y disminuye la lipoproteína HDL. En el aparato respiratorio, hemos dicho en el aparato respiratorio, los bloqueadores receptores beta. ¿Sí? Los receptores beta 2 hemos dicho que produce vasodilatación en la musculatura lisa bronquial. Por lo tanto, estos fármacos van a producir broncoconstricción y se presentan las crisis asmáticas. En el asmático, el predominio de la acetilcolina sobre los receptores musculatura lisa bronquial, contracción de la musculatura lisa bronquial, efecto de acetilcolina, tratamiento, beta bloqueadores, o vamos a tener fármacos beta 2. Pero en este caso de las crisis asmáticas, en especial los inespecíficos, por eso es mejor usar un cardioselectivo de receptores beta 1. También estos fármacos en el EPOC. Entonces, si en el aparato respiratorio bloqueamos los receptores beta 2 que producen vasodilatación en el músculo lisa bronquial, lo que vamos a hacer es provocar o aumentar las crisis asmáticas. Entre los efectos metabólicos, ¿no?, una disminución de la agregación y adherencia plaquetaria. Esta agregación plaquetaria leucocítica, vamos a tener una disminución de oxidación de las lipoproteínas, LDL, la densidad, disminución en la proliferación de las células del músculo liso. Esto es por el óxido nítrico. Entre los, este óxido nítrico como antioxidante, ¿no?, en el ROS, en la oxidación de oxígeno, ¿no?, hay mayor oxidación de las lipoproteínas LDL, de oxidación de los lípidos, ¿no?, disfunción endotelial, por lo tanto vamos a tener apoptosis. Asimismo, el mecanismo en que se basan las acciones de los bloqueadores beta vasodilatadores en el vaso sanguíneo. El ROS
en las especies de oxígeno relativas, ¿no? En la guanilciclasa, ¿no? Soluble, la adenilciclasa, el conducto de calcio regulado por voltaje, ¿no? El AMP cíclico, simplemente el monofásico de adenosina cíclico, el ATP trifosfato de adenosina, el GMP cíclico, el monofosfato guanosina cíclico, importantísimo también el GTP, el trifosfato de guanosina, y el óxido nítrico, ¿no? Y en este esquema nos da la proporción a la vasodilatación a través del óxido nítrico, ¿no? De la guanilciclasa, ¿no? La conversión del GTP a GMP-CIC, de la adenilciclasa, ¿no? Del ATP a AMP. Ya estamos hablando del GTP y ATP y la vasodilatación a través del calcio, ¿no? En en los receptores de tipo L del calcio, van a estar bloqueado este canal. Por lo tanto, los antagonistas adrenérgicos beta van a modificar el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos. Sabemos nosotros que las catecolaminas promueven la glucogenólisis y movilizan a la glucosa por reacción a la hipoglicemia. Los bloqueadores beta no selectivos pueden retardar la recuperación de la hipoglicemia en la diabetes mellitus tipo 1. Estos pacientes que son dependientes de insulina, pero pocas veces las de tipo 2. Si vemos nosotros el cuadro, además de bloquear, ¿no?, la glucogenólisis, los antagonistas receptores beta interfieren en los efectos contrarreguladores de las catecolaminas secretadas durante la hipoglucemia. Al disminuir, ¿no?, la percepción de estos efectos metabólicos. Entonces, estos bloqueadores de receptor beta, sus principales usos son en el tratamiento de la hipertensión arterial, en las cardiopatías isquémicas, en la insuficiencia cardíaca congestiva y en las arritmias. Siempre en estos cuadros clínicos ver los efectos metabólicos. Cuánto bien hace, ¿no?, relacionados a los efectos metabólicos, especialmente a la GTP, AMP y el calcio. Los bloqueadores no selectivos. Tenemos el propanolol. Si el propanolol se toma, ¿no?, al día 2 veces contra la hipertensión, debería medirse la presión arterial justamente antes de proporcionar las dosis para garantizar que la duración del efecto sea bastante prolongada, ya que su uso principal es hipertensión arterial, arritmia y angina. El propanolol es un fármaco lipofílico. Su absorción es completa por vía oral. El metabolismo se hace en el efecto del primer paso, en el hepático. Solo el 25% alcanza la circulación. Tiene gran volumen de distribución, 4 litros por kilo. Penetra en el sistema nervioso central. Alta unión a proteínas plasmáticas. Los porcentajes de fracción libre son bajas, ¿no? Y la velocidad media es de 4 horas. Por lo tanto, sus principales usos: hipertensión arterial, arritmias, anginas, dosis máxima de 160 miligramos. Es un estabilizador de membrana, ¿no? Carece de actividad simpática intrínseca.
Nadolol, ¿no? O Corgard, ¿no? Su principal característica, ¿no?, es la vida media larga. No posee actividad estabilizante de membrana. No tiene una acción simpático-mimética intrínseca. El nadolol es un antagonista de acción prolongada de igual afinidad por los receptores adrenérgicos beta 1 y beta 2. Es soluble en agua, se absorbe en el intestino con una biodisponibilidad del 35%. La vida media es de 20 horas, tiene baja liposolubilidad, se acumula en la falla renal, por lo que es contraindicado en la insuficiencia renal crónica. Es importante tener en cuenta el nadolol porque está desprovisto de la actividad tanto estabilizante de membrana como la simpático-mimética intrínseca. La betalol actúa sobre los receptores beta y alfa 1. Poseen 2 centros ópticos y 4 diastereómetros. El bloqueo en el beta 1 y alfa 1 provocar una inhibición de la recaptación neuronal de la noradrenalina. Ustedes tienen que tener entendido si hay un bloqueo, ¿no?, neuronal de la noradrenalina. Entonces vamos a tener una reducción de la presión arterial, ¿no?, por bloqueo de la actividad beta. Una actividad simpática intrínseca del corazón, beta 1, y el alfa 1 provoca una vasodilatación, acción sobre el músculo liso arterial. Está bloqueado el receptor alfa 1. En los bloqueadores no selectivos también tenemos el molol, el locadren, ¿no? Es un potente antagonista de los receptores beta que no muestra selectividad por algún tipo o un subtipo. No muestra ese estabilizador de membrana, carece de actividad simpática intrínseca. Disminuye la presión intraocular, disminuye la hipertensión ocular, disminuye el glaucoma de ángulo abierto crónico. Se le ha utilizado, ¿no?, para combatir la hipertensión, la insuficiencia cardíaca congestiva, para evitar las cefaleas tipo migraña, y también se ha usado ampliamente para tratar el ángulo abierto y la presión intraocular. Puede producir también efectos adversos en los pacientes asmáticos por la misma acción de los receptores beta no selectivos. El pindolol es un antagonista sin selectividad por los subtipos del receptor beta. Posee una actividad pocamente intrínseca, tiene baja estabilidad a nivel de membrana, por lo tanto va a haber unas reducciones leves de la frecuencia cardíaca y la presión arterial en reposo. Es preferible en pacientes con disminución de reserva cardíaca o proclives a la bradicardia. Por lo tanto, vamos a tener un bloqueo de los incrementos de la frecuencia cardíaca y gasto cardíaco inducidos por el ejercicio.
El carvedilol actúa en los receptores beta, alfa 1. Posee 2 centros ópticos y 4 diasteómeros. Sus propiedades farmacológicas bloquean los receptores beta 1, alfa 1. Tiene una acción antioxidante y despierta el interés en el uso de la insuficiencia cardíaca congestiva. Su biodisponibilidad de 25 al 35%, el metabolismo es hepático. Su tiempo de vida media es de 7 a 10 horas. El tratamiento, la dosis inicial de 6,25 2 veces al día, cada 12 horas. Su presentación para uso oral es 6,25 y 12,5 miligramos. El metoprolol, como bloqueador beta 1 o también cardioselectivo. El metoprolol, ¿no?, es un antagonista adrenérgico selectivo beta 1. Es carente de actividad simpática, ¿no?, intrínseca. Y tiene una actividad estabilizadora de membrana. Tratamiento de la hipertensión arterial, su absorción cercana al 100%, la biodisponibilidad es del 40%, el tiempo de vida media es 4 horas. Las dosis de 100 a 300 miligramos al día. Y las contraindicaciones: infarto agudo de miocardio con las frecuencias cardíacas menores a 45 por minuto, ¿no? También está contraindicada en los bloqueos de segundo grado o también en los bloqueos AB complejos. También está contraindicada en presiones sistólicas menor de 100 milímetros de mercurio y también en insuficiencias cardíacas congestivas. El atenolol, el tenormin, es un antagonista selectivo beta 1. Carece o no tiene actividad o sin actividad simpático-mimética intrínseca. La dosis mínima de 50 miligramos por día. Máximo efecto se logra con dosis de 100 miligramos al día. Pasamos esta dosis, lo que vemos en la farmacocinética no va a haber proporcionalidad. Asimismo, la absorción va a ser cercana al 50% y su biodisponibilidad del 50%. El atenolol es muy hidrofílico y parece también penetrar en el sistema nervioso central, pero en un grado limitado. Como vemos, su vida media es un poco más larga que la del metoprolol. El betaxolol es un preparado oftálmico en el tratamiento de glaucoma, ¿no?, y tiene una formulación oral para la hipertensión en general. Este fármaco induce menos broncoespasmo, ¿no?, que los preparados oftálmicos de timolol. Por lo tanto, tener en cuenta la utilización de taxolol, ¿no?, y relacionado con el broncoespasmo como efecto secundario.
En los bloqueadores beta 1, el cardioselectivo también, el esmolol, el acebutol y etc. En cuanto al esmolol, ¿no? Es una sustancia, un antagonista selectivo beta, es un beta 1 de acción breve. No tiene acción o ninguna actividad simpático-mimética intrínseca y carece de estabilización de membrana. Se hidroliza rápidamente por las esterasas de los eritrocitos. Se aplica por vía intravenosa en pacientes con taquicardia ventricular. Su vida media es de 8 minutos. El volumen de distribución es 2 litros por kilogramo. Su inicio de acción es a los 6 minutos. El esmolol, útil cuando se desea producir un bloqueo beta de duración breve. Tener en cuenta, ¿no?, en insuficiencia cardíaca con hipotensión, podemos requerir la interrupción rápida de su administración. El acebutol es compuesto, el Sectral, es un antagonista adrenérgico selectivo beta 1, con alguna actividad simpático-mimética intrínseca y actividad estabilizadora de membrana. Su tiempo de vida media es de 3 horas. El metabólito activo, ¿no?, y acetalol con una vida media de 8 a 12 horas. El acebutolol, su dosis de 400 miligramos al día. Estos mismos fármacos, bloqueadores beta o cardioselectivo, el dopiridol, oxoprenolol, medoxaprenolol, buspinol y carteolol, ¿no?, tienen las acciones similares, por eso hemos tomado los fármacos representativos de estos. ¿Cuáles van a ser los efectos cardiovasculares de los bloqueadores beta? A nivel cardiovasculares, vamos a tener baja de la presión arterial, ya lo que hemos visto, ¿no? Disminuyen la frecuencia cardíaca. Si está baja la presión arterial, por una vasodilatación va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, porque está bloqueado. Si no estuviera bloqueado, a una baja de la presión arterial con falta de volumen va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca. Pero este es un caso de bloqueo. Disminuye la contractilidad, pero esto va a depender de la dosis. También disminuye la conducción auriculoventricular. Por lo tanto, aumenta, ¿no?, en el EKG de las curvas P y R. Va a ser más amplio. Disminuye el flujo simpático sobre los vasos sanguíneos, ¿no?, y tiene efectos antiarrítmicos. A nivel cardiovascular, ejemplos clásicos: el acebutolol, el propranolol, el metoprolol y el pindolol. Los bloqueadores receptores beta, a nivel respiratorio, ¿no?, en forma general, aumento de la resistencia de las vías aéreas, ¿no? Hay cierta ventaja al usar antagonistas beta 1, no beta 2. En los ojos disminuye la secreción del humor acuoso. A nivel endocrino, ¿no?, especialmente el metabólico, disminuye la lipólisis inducida por el sistema nervioso simpático. Al estar bloqueado. Por lo tanto, va a disminuir la acción hiperglicemiante de la adrenalina y aumenta las lipoproteínas de
LDL, ¿no? Disminuye las lipoproteínas HDL, alta y baja densidad. Otros usos del propanolol, ¿no?, que hemos visto también en la migraña, ¿no? Cefaleas migrañosas. Es un efecto benéfico, ¿no? El mecanismo de acción, ¿no?, es sobre la vasodilatación producida, pero el mecanismo exacto se desconoce. En la migraña se produce una vasodilatación a nivel cerebral, ¿no? Tratamiento del temblor muscular. Hemos visto el tratamiento del temblor muscular sobre los efectos de la dopamina. Tratamiento de la ansiedad. Liberación de neurotransmisores, ¿no? En el tratamiento de la supresión del alcohol, ¿no?, efecto metabólico. Como reacciones adversas, los antagonistas beta, ¿no?, hay una exacerbación del asma, hay una broncoconstricción beta 2. Hemos visto al estar bloqueado este tipo de receptores beta 2. Fatigas, trastornos del sueño y depresión. Asimismo también somnolencia. También otra reacción adversa inducen a la hipoglicemia e impiden su reconocimiento. Taquicardia. Asimismo la elevación de los triglicéridos y disminución de las lipoproteínas HDL del propanolol. ¿Qué va a pasar como reacción adversa a la suspensión brusca, ¿no? La acción brusca. Estos bloqueadores beta, vamos a tener un incremento de estos receptores adrenérgicos, por lo tanto va a presentar angina, dolor de pecho, ¿sí?, y va a tener un incremento de muertes repentinas, ¿no?, muertes súbitas, y también una insuficiencia cardíaca congestiva. Otra reacción adversa, va a haber una bradicardia, frío en las extremidades, va a inducir a la hipoglicemia e impide su reconocimiento. Entonces, trastornos a nivel metabólico de las reacciones adversas. Es importante tener en cuenta las diferentes patologías de diabetes mellitus tipo 2 especialmente, ¿sí? Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Doctor, una pregunta. A las... Sí, Doctor, en el caso de un antagonista selectivo alfa 2 antagonista, ¿se podría considerar que es un agonista indirecto de las beta? sí, sí, Porque como decía, como dijo de lo de los que incentivan la producción de noradrenalina. claro. Entonces, los Ah, efectos de la adrenalina en los beta, y los alfa 1, beta 1 o alfa 2, beta 2. Ahí es donde tienes que tener en cuenta. muchas gracias. Nos vemos a las 9 de la mañana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.